que creo que le interesa a todas las personas que quieren escribir un libro, y es si se puede ganar la vida o no escribiendo. Porque la mayoría de obras que se empiezan no se acaban. Yo mismo tengo alguna que no está acabada. El 76% de los escritores actuales de España, estamos hablando de España, no llegaban a superar los 1.000 euros de royalties al año. Pero ese libro que te dará a conocer, tú nunca lo podrás prever. Eso es muy importante. Con todo lo que yo vendo, un buen vendedor de pisos gana mucho más dinero que yo. Bueno, Francesc, pues yo quiero tocar un tema hoy que creo que le interesa a todas las personas que quieren escribir un libro, y es si se puede ganar la vida o no escribiendo. Sí, esto es la pregunta que surge siempre en todos los talleres literarios. Es una pregunta bastante osada, porque el hecho de escribir no es algo que tú puedas saber de hoy para mañana si vas a vivir de eso. Es un proceso muy largo. Y voy a abrir con un ejemplo, ¿no? Yo el otro día me presentaron una autora encantadora que había autopublicado su primer libro, y por la conversación que tuvimos vi una ansia muy grande en ella por saber si tendría éxito, si no tendría éxito, si podía llegar a mucha gente, si no. Y al final lo que hay debajo de todo eso es si puedes ser escritor profesional. Y yo le dije, ¿te das cuenta que esto es un primer libro? Y que Stephen King, si lees Mientras escribo, escribió cientos de relatos y muchas novelas rechazadas hasta que al final una dio en diana. O sea, ese tipo de precipitación lo que puede hacer es abortar la carrera del escritor. Sí, porque además yo creo que la gente se piensa que con su primer libro ya tiene que conseguir lo suficiente para vivir, ¿no? Imagínate, ¿no? Estamos hablando de una carrera que la escritura sería una carrera de fondo si lo comparásemos con el atletismo, ¿no? Muy de fondo. Si miramos incluso las vidas de grandes escritores y escritoras, las primeras obras casi nunca tienen éxito. Es rarísimo. La excepción sería obras como Bonjour Tristesse de François Sagan, que con 18 años lo peta. Lo normal es que el primer libro sirve para aprender, el segundo sirve para perfeccionarte un poco más, el tercero vas encontrando tu propio estilo, el cuarto igual está muy bien, pero aún no has acertado el tema, el quinto ya tiene un pequeño grupo de lectores, el sexto eso va más adelante y quizás tienes un agente, y quizás el séptimo lo peta. Entonces, si tú no tienes esa mirada a largo plazo, no podrás ser escritor. Y además hay una cosa que está en la Biblia, que es que muchos son los llamados, pocos los elegidos. Aquí tenemos dos factores. Uno, si tienes el talento natural para ello, que igual lo tiene un 1%. No para escribir, el 100% de la gente tiene talento. Todo el mundo puede escribir y lo veremos en el capítulo que charlaremos con Silvia de la Coan. Pero vivir de la escritura, 1% siendo generosos. Porque eso equivaldría a que tú me dijeras, mira, he empezado a jugar a fútbol. ¿Dónde hay que llamar para jugar en el Real Madrid o en el Barça? Pues te diría, oye, si eres uno entre 1.000.000 vas a poder jugar. Pues en la escritura más o menos pasa lo mismo. Y luego hay las 10.000 horas de Gladwell de, aunque tú tengas ese talento, si no lo desarrollas, tampoco vas a ser escritor. Es así, el símil que has puesto con el deporte, sobre todo con el fútbol, es muy parecido, ¿no? ¿Cuántas personas llegan a ser futbolistas profesionales? 1 de cada 100.000. ¿Cuántas personas llegan a ser músicos profesionales? ¿Cuántas personas llegan a ganarse la vida cantando, ¿no? Es que es muy difícil, ¿no? Y con el tema de los libros pasa lo mismo. Lo que pasa que, no sé si te ha pasado, que cada vez que escuchas a alguien que te dice que quiere escribir un libro, alguien en su familia le ha dicho, los escritores se mueren de hambre, ¿verdad? Que esa frase se... Pero es un prejuicio. Es un prejuicio totalmente. Que no es cierto. Mira, con Silvia de la Coan tuvimos en un taller un japonés que estaba intentando escribir una historia en español, pero con muchas dificultades para el idioma. O sea, parecía escrito por un niño de 8 años, que es normal, porque si tú y yo nos ponemos a escribir en japonés, nos va a pasar lo mismo. Y no tenía ni 10 páginas y nos decía, estoy preocupado por la comercialidad de la obra. Yo le dije, no te preocupes por la comercialidad de la obra, preocúpate por escribir en cristiano, por favor, ¿no? Sí, sí, sí. Yo conozco autores que, bueno, a ver, nosotros, gracias a Dios, nos dedicamos a la escritura y podríamos vivir de la escritura, Sí, vivimos de la escritura, o sea, pero somos ejemplos. con nuestras primeras páginas no nos pagaron. Es lo que te iba a decir, que con nuestros primeros libros es muy difícil vivir. Y es lo que estamos en un mundo, no sé si crees lo mismo que yo, tanto en la música, que la gente quiere triunfar prácticamente sin aprender a cantar. En la escritura también, ¿no? Es la inmediatez, el triunfo de la inmediatez, de querer hacerlo todo rápido, de querer llegar rápido, ¿no? Y hay un problema que es el entorno. O sea, a veces hay un entorno sobreprotector de padres. Por ejemplo, yo conozco a una chica que escribe, muy joven,
que no tiene un talento especial para eso. O sea, incluso no se entiende lo que escribe. Pero sus padres la empoderan de tal manera que cuando esta persona se pone a leer, pues le aplauden, le ríen, le dicen que es genial. Entonces, tener un entorno así es muy peligroso. Porque, como decía Nietzsche, tú lo que necesitas para ganar una batalla, una guerra tan difícil como ser autor publicado, es un amigo de campaña. ¿Y qué entendía Nietzsche por amigo de campaña? Dice que es una camilla dura que te enseñe a ganar las batallas y que por lo tanto que te diga esto no, esto tampoco, esto tal, este párrafo sí, ¿no? Entonces, si no tenemos un entorno autocrítico o que nos dé un feedback real y te dicen que eres buenísimo y te dan palmaditas en la espalda, que quien te da palmaditas en la espalda no te lee tampoco, lo mira en diagonal y te dice algo para quedar bien. Ahí no hay crecimiento posible. Entonces necesitas ir con gente, igual, esto es como entrenar al pádel, que te machaque cariñosamente. Sí, sí. Bueno, y es que hay unas cifras, como podíamos ver, mira, esto lo saqué de La Sexta, de una entrevista que hicieron, en el que decía que, claro, el 76% de los escritores actuales de España, estamos hablando de España, no llegaban a superar los 1.000 euros de royalties al año. Pero estamos hablando de autores publicados y autopublicados. Sí, exacto. Claro, porque el autopublicado puede ser alguien que sube la historia de su madre y vende 10 ejemplares. Exacto, sí, sí. O sea, como también dicen que el 80%, estos son cifras reales, el 80% de las personas que publican un libro, ya sean publicados o autopublicados, venden menos de 50 copias hoy en día. Es que está tan al alcance de la mano el poder publicar que fíjate qué cifras, ¿no? Y claro, de esas 50 copias, al final estás hablando de tus familiares, amigos que te han comprado. Pero todos hemos tenido esas 50 copias o 5. O menos copias. Javier Ruescas, que espero que un día venga aquí, que es un referente de la literatura juvenil, el primer libro que escribió lo escribió en una libreta y se llamaba Mi pueblo. Pues fue un único ejemplar que igual leyeron 10 personas de la familia. Pero sirvió para demostrarte que podías acabar una primera obra. Entonces yo voy a leer una clasificación de logros para escritores. Y voy a hacer un poco de publicidad, de, como lo llaman, product placement, que es el libro escrito en la tierra que va mucho sobre el mundo editorial. Aunque es una biografía, habla mucho del mundo de los escritores. Y como yo he trabajado mucho de Sherpa, he categorizado en 6 categorías, en 6 niveles, lo que se puede conseguir cuando tú empiezas a escribir. Entonces, nivel 1, ¿no? Que sería como el básico. Completar el libro. Porque la mayoría de obras que se empiezan no se acaban. Yo mismo tengo alguna que no está acabada y conozco personas que hace 10 años que me dicen que están escribiendo una novela, que están escribiendo un ensayo y siempre tienen las mismas 20 páginas. O sea, la inmensa mayoría de obras no se acaban. Terminar tu libro, aunque sea Mi pueblo, en una libreta, es un éxito. Es un primer éxito. Primer éxito que has terminado. Segundo nivel, que el libro se entienda. Vale, esto parece una obviedad, pero no lo es. A mí me han enviado muchos libros que no se entienden. Y no es que no se entiendan por el lenguaje, sino porque no está claro qué quiere decir el autor. Porque ha mezclado muchas cosas, porque quizás está imitando diferentes libros que le gustan, o ha querido meter, no sé, como diferentes capas de narración. Entonces, hay muchas obras que técnicamente están bien escritas, pero tú no sabes en realidad qué te están diciendo. A nosotros nos pasa con la editorial Emprem Books, el 90% de los libros que nos llegan no se entienden. Sí, exacto. No se entienden. Encima son autores que no son escritores de por sí, sino que quieren escribir un libro, pues imagínate lo que nos llega, no se entiende. Y ahí entraría el papel, que quizás podemos invitar en algún taller, estoy hablando de esto como taller, ¿no? Sí. De el editor, el corrector de estilo, el coach literario, etcétera, ¿no? Entonces, si has terminado tu libro y encima el libro se entiende, ya es una pasada. Entonces, tercer nivel, encontrar un editor que te lleve el libro a librerías, porque el destino natural de una primera obra, una segunda obra, es autoeditarse. Que eso es la gran cosa de los tiempos de hoy, que antes, si no tenías un editor o dinero para pagar a un impresor, tú no podías tener el libro. Y hoy en día cualquiera lo puede subir. Sí, ¿no? Es lo que yo digo. Hace 25 años, si no encontrabas esa editorial que confiase en ti, no podías publicar tu libro. Yo conozco a gente que escribía bastante bien y que jamás pudo escribir un libro. Ahora es más democrático. Ahora es mucho más fácil. Porque cualquier persona sin dinero puede colgarlo en Amazon, print on demand, lo tiene en papel, lo tiene en ebook, etc. Y tiene potencialmente millones de lectores que podrían. Cuarto, el libro ha llegado a las librerías. El cuarto nivel es que se haga popular en el país y se reedite varias veces. Tú tienes varios de estos. O sea, has llegado a nivel 4. Nivel 5,
la obra obtiene varias traducciones, aunque no explota en otros países. Y nivel 6, bestseller mundial. Entonces, bueno, para las personas que nos están escuchando, entender que estos son escalones que hay que ir subiendo, ¿no? Poco a poco. Poco a poco. Entonces, si tú te obsesionas con el éxito, si me van a pagar, si me van a editar, tendrá éxito, ¿no? No superarás el nivel 1, no vas a acabar la obra, porque te vas a quedar clavado en tus propias dudas. Entonces, lo primero que hay que hacer es la gran vomitada, y tú ahí pones lo que te dé la gana, ¿no? Y luego ya cogeremos la lija gorda y luego la lija fina, y luego ya se verá, porque a veces uno escribe un libro y dices, ¿para quién será, no? Ikigai, Héctor y yo pensábamos que era para 1000 lectores, como mucho, que era de nicho. Luego resultó ser muy mainstream. Y obras que yo pensaba que iban a llegar a mucha gente tuvieron muy poca repercusión. Por lo tanto, es un misterio. En algún capítulo podemos hablar del éxito literario. Entonces, lo único que tú puedes hacer es terminar tu obra, pulirla, entregarla al universo y que sea lo que Dios quiera. No, y sobre todo seguir creciendo como escritor, ¿no? Porque aquí hay diferentes tipos de personas que quieren escribir un libro, porque aquí estamos hablando de esas personas que quieren tener una carrera como escritor, que quiere publicar y escribir bastantes obras, pero luego están esas personas que solo quieren escribir a lo mejor un libro porque son profesionales que dicen, oye, yo quiero... Por ejemplo, que quieren escribir su vida. Su vida. Eso sería una one-man book. Biografía, o por ejemplo, algún experto que diga, oye, yo soy nutricionista y quiero escribir un libro de nutrición, pero, o a lo mejor o para dejar un legado. Exacto. Es decir, mira, en los últimos 40 años como profesional yo he hecho esto, quiero que cuando yo muera otra gente pueda aplicar lo que yo he hecho. Y eso es muy generoso por parte de esta gente, ¿no? Y otra cosa muy importante, Francés, que cuando tú escribes un libro o empiezas a escribir libros y empiezas a aprender la escritura, hay otras formas de ganar dinero que no son con los royalties. Eso es muy interesante. Y es muy interesante que la gente lo sepa. Del mismo modo que si tú eres pianista y has soñado con ser como Lang Lang y tocar en el Liceo de Barcelona y en el Teatro Real de Madrid, eso es nivel 6, ¿no? Y has de empezar por ahí. Y quizás nunca llegues a ser un pianista de grandes auditorios, pero puede ser muchas otras cosas. Puede ser un perfecto profesor de piano, puedes tocar en auditorios más pequeños, puedes incluso crear un método y colgar el curso y gente que no sabe nada empezar a tocar. Entonces, lo mismo sucede con la escritura. Yo siempre digo, si se te da bien escribir, que primero habría que validar eso, gente que tiene una capacidad natural para la escritura. Por ejemplo, yo ahora he estado editando este fin de semana un libro de una neurocientífica que traeremos a este programa porque nos hablará de la inteligencia artificial, que tiene un don natural para escribir. O sea, encuentra unos giros, unas metáforas y unos guiños que ni yo los encuentro. Entonces, tiene ese don, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos una persona con un gran don para escribir, pero claro, el camino es largo hasta que te paguen 10.000 euros por un libro. Entonces, ¿qué puede hacer esta persona? 1000 cosas. Puede ser copy publicitario o copy en redes siguiendo el método de Isra Bravo. Puede corregir libros de otros, ¿no? Puede hacer editings, puede hacer correcciones, puede ser lector profesional y trabajar haciendo informes, puede dar clases de escritura. Exacto. Puede escribir libros por encargo, puede ser negro literario, que vamos a hablar también de eso. Entonces, hay muchas fuentes de ingresos. De hecho, cuando yo empecé a ser freelance y dejé mi trabajo de editor, hacía todos esos papeles. O sea, hacía de negro literario, corregía, escribía para otros, escribía bajo seudónimo. Entonces, todo esto son cosas que te mantienen cerca de eso que te gusta, además que te dan muchas tablas, te estás sumando horas para la regla de las 10.000 horas. O sea, aunque tú escribas de negro literario o aunque tú escribas cosas con seudónimo, estás sumando maestría. Y ya cuando llega tu propio libro, tienes mucha seguridad a la hora de escribir. Por lo tanto, al final es por tu bien todos estos trabajos y cobras. No, al final todos estos trabajos lo que están haciendo es convertirte en mejor profesional, ¿no? Exacto. Y haciendo que puedas ir llegando a ese momento donde escribas ese libro que ya te dé a lo mejor a conocer o que ya te empiece a permitir poder vivir de la escritura. Pero ese libro que te dará a conocer, tú nunca lo podrás prever. Eso es muy importante. Sí. O sea, tú has de hacer el mejor libro posible en cada momento de tu vida. Lo que decía Toni Morrison, la escritora afroamericana. Si hay un libro que te gustaría leer y no existe, tendrás que escribirlo. Entonces, cada cual ha de saber cuál es ese libro que puede escribir. Y además, yo siempre digo que hay un libro que solo tú podrás escribir mejor que nadie en el mundo.
porque tiene que ver con una experiencia que es muy tuya, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Jung escribe sobre la sincronicidad, que fue el primero que lo hizo, era la persona del mundo más cualificada para hacerla porque era el único que se había fijado en eso. Entonces yo la pregunta que le haría al escritor o la escritora es, en lugar de hablar de cosas que no conoces o por terceros, ¿qué es lo que solo podrías contar tú? Y nadie puede hacerlo mejor que tú. Esa es la pregunta. Y además eso es lo bonito de los libros y la magia de los libros, ¿no? Nunca sabes dónde está el libro de 1.000.000, ¿no? De No, vender 1.000.000 o de vender muchas unidades, ¿no? exacto. Depende de algo que ninguna campaña de marketing ha sabido controlar, que es el boca a oreja. Boca a oreja es que tú, es lo que decía Martin Amis, dice, tú cuando lees un libro y llegas al final, si te gusta mucho, te entran ganas de invitar a una copa al autor. Entonces, ¿qué ha de pasar para eso? Bueno, que las almas estén en afinidad, que aquello que tú has escrito coincida con lo que la gente está necesitando leer o no sé, igual que hay gente que es muy carismática y muy popular y tampoco se sabe el por qué, ¿no? Sí, no, pero eso es bonito, el fenómeno este que hablas del boca a oreja, ¿no? Porque también pasa, cuando acabas de leer un libro que te ha gustado mucho, ¿verdad? Que tienes unas ganas enormes de compartirlo con otras Sí. personas, de recomendarlo. Entonces se va creando una bola de nieve que tú imagínate, tienes comerciales trabajando para ti y para vender tu libro, ¿no? Si Y ese es todos un los fenómeno. lectores son como yo, la expansión de ciertos libros será brutal, porque a mí cuando me gusta mucho un libro, empiezo a mandarlo por Amazon a gente. Entonces, cada vez que lo compro, Amazon me avisa, dice, ha comprado este libro 16 veces. Y yo pienso, ¿tantas ya? Entonces, eso es lo que tiene que pasar para que un libro sea un éxito. No tener un padrino ni publicar en una gran editorial, porque tú puedes publicar en una gran editorial y vender 200, sino que la gente se entusiasme. Y eso tú no lo puedes controlar. Pero digamos que un requisito al menos sería hablar de aquello que conoces muy bien. Y voy a poner un ejemplo práctico. Hace un tiempo en Madrid me presentaron una parejita de escritores jóvenes que querían escribir una novela romántica que pasara en un diner americano, ¿no? Como en las películas. Y yo dije, ¿habéis vivido en América? Y me dijeron, no. ¿Habéis viajado allí? Dice, tampoco. ¿Por qué no pones esta historia en una cafetería de la Gran Vía? ¿Por qué hablar de un sitio donde nunca has estado? No sabes cómo son los olores, no sabes cuál es el tipo de gente. Vas a poner tópicos, vas a tener que mirar cosas en Wikipedia, ¿no? Entonces, quizás lo primero sería ser honestos con nosotros mismos y decir, de esto yo sí que puedo hablar con autoridad. Sí, porque también eso es lo que pasa, ¿no? Lo que dicen de que un libro es como tener un hijo es parecido, ¿no? Porque yo he hablado con muchos autores que cuando te vienen con su obra se piensan que es la mejor obra del mundo. Sí. Es más, siempre tienen amigos o familiares que les ha dicho que eso podría ser una película, que eso va a Sí, ser un éxito sí. total, que Y eso me ha encantado. esos familiares son veneno. Son venenos. Son sí, veneno sí, sí. para el éxito. Porque luego la cruda realidad Sí, está pero ahí. luego el aterrizaje es muy duro. Sí, mira, mi amigo Gabriel García de Oro, que espero que lo tengamos aquí algún día, que es experto en storytelling, me acuerdo de cuando publicó su primera novela juvenil, que se llama Minotauro y que es excelente. O sea, las ventas no tienen nada que ver con la calidad de una obra. Se consiguió publicar en Ediciones B y tuvo sus lectores, pero él quedó decepcionado, ¿no? Y yo digo, ¿por qué estás decepcionado? ¿Cuánto pensabas vender? Y me dijo, 400.000. Pero lo creía de verdad, ¿sabes? Bueno, está bien. O sea, como el arquero que dispara a la luna, ¿no? Aspiremos a lo máximo, pero no escribas solo porque crees que vas a tener ese número de lectores. Escribe porque no te queda más remedio que escribir, porque necesitas hacerlo como el aire que respiras. Mira, es que cuando escribes, yo soy de los que piensa que cuando escribes pensando en el dinero y en lo que te va a aportar, te vas a equivocar en muchas facetas del camino, ¿no? Es que te has equivocado de negocio. De Pues yo siempre sí. digo, con todo lo que yo vendo, un buen vendedor de pisos gana mucho más dinero que yo. Eso me he equivocado. Más que vender un libro que me aporta 50 céntimos, más me valdría vender pisos en el Eixample. Es un mal negocio para hacerse rico. Sí. Y entonces, pero luego habría otro melón que habría que abrir, aunque no sé si abrirlo aquí en este momento, porque una cosa es formarse como escritor, pero hoy en día, Francesc, que también están vendiendo muchísimos libros, gente que prácticamente no sabe escribir, pero tiene una buena audiencia o tiene unas buenas redes sociales o tiene millones de seguidores. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo lo enfocarías? Sí, pero esos libros los compran pero no los leen. Porque si el libro está mal escrito, a la segunda página tú ya no sigues. Pero sí que igual, si tú eres admirador de una youtuber o de un instagramer, lo compras y lo tienes ahí como un objeto. Pero no quiere decir que se lea. Pero lo que me refería, si tú crees que los autores de hoy en día, aparte de formarse como escritores, también tienen que cuidar bastante esa forma de comunicación. A ver, yo creo que es más fácil formarte como escritor, que además hay muy buenas escuelas. A ver, en Barcelona hay
Hay la escuela del Ateneo Barcelonés, hay otros talleres de escritores, hay los cursos de Silvia Adela Cohen. Luego, tú sabrás cómo se llama, el Masterclass eso internacional. Sí, sí, sí. Tenemos escritores brutales que nos dan algo. Yo me apunté, yo si quisiera ser escritor ahora, me apuntaría a todos los cursos, chuparía lo máximo posible, me compraría guías, estudiaría, leería mucho, porque es lo que dice Stephen King, se trata de leer mucho y escribir mucho. Iría robando técnicas por aquí y por allá y no me preocuparía tanto de la promoción. Ahora, si yo consigo un contrato y sé que de aquí 9 meses Planeta o Penguin va a publicar mi libro, ahí sí que me voy a preocupar. Antes no. Les diré, oye, aquí hay una oportunidad. Va a salir, por ejemplo, hay una autora de la que creo que va a hablar todo el mundo a partir de febrero o marzo, que ha hecho un thriller atómico, y ella nunca sabe, y se lo va a publicar un sello de Hachette, un sello de alianza editorial de este grupo, ¿no? Y ella nunca se había preocupado de las redes sociales y ahora está preocupada porque tiene solo la gente de su entorno íntimo. Entonces ha contratado una persona joven para que le anime el Instagram y todo eso. Entonces yo lo que haría es, cuando ya tengo un lanzamiento que es importante, contratar a un profesional que me diga, oye, pon tantos posts por semana y pon la portada aquí y intenta hacer entrevistas y alguien que te guíe. Y al final esto es una técnica como cualquier otra, pero al final es como la bomba atómica. Lo que necesitas es una pequeña masa crítica. Se ha demostrado que autores que lee muchísima gente ni tienen redes ni tienen teléfono móvil algunos, que te puedo poner algún ejemplo, ¿no? Entonces tú necesitas 500 personas que lean ese libro y si de las 500, 300 se entusiasman, de aquí a un año habrá vendido 50.000. Claro, eso es la masa crítica. Claro, ya se crea ese fenómeno que hemos hablado antes. Y no hay quien lo pare ya. Sí, sí, sí. Pero el libro ha de ser buenísimo. Sí. Y no solo buenísimo, sino muy atractivo, ¿no? Aquí también, cuando tú has visto muchos informes de lectura como editor, siempre te ponen valoración literaria y comercial. Que no sé hasta qué punto eso sirve de algo, ¿eh? Pero, y sí que es verdad que hay libros que literariamente dices, esto es una porquería, pero no sabes por qué, pero no puedes parar de leerlos, Sí. ¿no? Ahora mismo el libro más vendido del mundo es La Asistenta, un thriller de una autora norteamericana. Y cuando me dijeron de qué iba, yo pensé, ¿para qué voy a leer esto? Entonces yo me pongo a leer y digo, ¿y esto qué coño es? Porque era una historia burda incluso, ¿no? Y la manera de hablar de la protagonista en primera persona era cutre. Pero cuando levanté la cabeza había leído 70 páginas y en 2 días lo había leído. Bueno, pues eso es una gran virtud, porque tal como vamos por el mundo estresados por 1000 cosas, que un autor o autora tenga la capacidad de sacarte de tu mundo y meterte en una burbuja, por cutre que sea, en la que ya no sales de ahí, eso es algo que muy monetizable, ¿no? No, es un don. No, yo siempre digo que lo principal es eso, es la calidad del escrito, eso es lo que va a mandar, Sí. Eso es la gasolina del libro. O sea, yo siempre he dicho que si el libro es bueno, el libro llegará lejos, pero si el libro lo han vendido a través de promociones, a través de mucha publicidad, tendrá una subida, sí, pero no, tendrá cuando absolutamente una bajada. Cuando dejas de poner dinero, el libro muere. Baja. Pero fíjate, teniendo una conversación con un editor de Penguin, que por eso venía la pregunta que te he hecho antes, de Penguin Random House, que no voy a decir su nombre, me decía, nosotros hoy en día, y es la cruda realidad, fíjate, qué frase, que esta será lapidaria para muchos, preferimos publicar a un youtuber que tenga 1 millón de seguidores que a un autor que pinte, que escribe bien, pero que no tenga audiencia. Sí, pero eso depende si piensas a corto plazo o a medio plazo. Porque el libro del youtuber, de aquí 2 años lo verás por 0,50 euros o ni eso, lo van a convertir en pasta de papel, porque a la que esa persona deja de ser popular, la obra no la lee ni Dios. En cambio, igual tú apuestas por alguien que va a vender 1000 ejemplares, pero que de aquí 10 años igual va a vender 1 millón. Entonces, de hecho, la tarea del editor es descubrir diamantes en bruto. Es muy fácil publicar a alguien que tiene 1 millón de seguidores y vender 20.000 libros. Pero eso no es ser editor. Eso es ser quizás impresor o lo que sea, ¿no? Es ver que una persona tiene una trayectoria, tiene un potencial y que si lo desarrolla puede llegar a ser muy grande. Pero claro, pero hoy estamos en el mundo de la inmediatez y de los números, ¿no? Que eso hablaremos en otro día, ¿no? Que en el mundo de las letras yo creo que donde reinan son los números, ¿no? En el sector editorial, y es así la realidad. Es normal porque de algo han de vivir. Claro. Pero hay que buscar un equilibrio. O sea, yo creo que un buen editor sería aquel que publica quizás al youtuber o al famoso de turno
o a un empresario que tiene mucha prevalencia en las redes para con ese dinero Claro, poder ¿no? hacer apuestas. Claro, descubrir Poder hacer talentos. y decir, mira, esta autora joven que me recuerda a Stephen King, como escribe, quizás esta primera novela no es de 10, pero yo sé que si la publicamos y se empieza a crear un público, se va a venir arriba y quizás de aquí 3 novelas sale el bestseller, ¿no? Entonces, es ser un poco oráculo de los talentos que pueden salir de una persona. Sí, lo que pasa es que, fíjate, yo hace unos años sí que me reunía, cuando vendía derechos de Elena y tal, me reunía con editores de aquellos de antaño, ¿no? Que aquellos que de mesa y que les gustaba leer el libro y les gustaba, ostras, qué historia más maravillosa y todo. Pero ahora casi todos, y sobre todo los modernos, se fijan más en las cifras que en la calidad del libro, ¿no? Bueno, porque tienen la presión La presión de de las cumplir ventas, con ¿no? un presupuesto. Además, y porque la editorial no es suya. Yo creo que si la editorial es tuya, te puedes atrever más a eso. Pero pensemos en un gran grupo. A un editor se le entrega un presupuesto. ¿Qué significa? Que tú al cabo del año has de haber facturado una cifra X. Si no lo cumples, vas a la calle. ¿Cómo pagas tu hipoteca? Entonces van con miedo, lógicamente. Y por eso también yo diría que los autores jóvenes está bien que se acerquen a editoriales pequeñas, medianas, donde quien tiene el monedero a veces es el dueño y puede permitirse hacer esa apuesta y decir, bueno, yo quiero ver qué pasa aquí. Y de hecho, grandísimos fenómenos han salido de editoriales muy pequeñas, en Estados Unidos y aquí. Sí, la mayoría, si te fijas al final, Dan Brown con el Código Da Vinci lo Sí. presentó y al final fue un amigo suyo editor que Sí. lo publicó con Harry Potter. Sí. Lo mismo, una editorial pequeñita que al final apostó por el libro, ¿no? O Sí, sea que... y luego se hace rico el autor y el editor. No, sí, pues así está el sector editorial, que lo iremos desengranando Sí. poco a poco en estas... Entonces, para hacer un Vamos a dar resumen... algunas claves, ¿no? Para que quienes quieran vivir de escribir. Exacto. Yo creo que lo principal para poder vivir de la escritura es formarse mucho, leer mucho y escribir mucho. Exacto. O sea, a mí yo creo que esas son las bases y sobre todo mirarlo con un ojo a largo plazo, ¿no? Sí. Es decir, no tener la prisa de querer ganarte la vida con tu primer libro. Y yo también te diría obtener feedback serio y profesional de si realmente estás dotado para esto. O sea, no sé, contactar con un corrector literario, un corrector editorial, le mandas tu texto y si en tu texto hay 50 correcciones de estilo, igual aún no, ¿no? Que eso es otra cosa que en una entrevista que hice a una escritora que hoy es famosa, inglesa, me dijo, nunca confundas un todavía no con un no. O sea, a veces tú quieres ser escritor profesional y todavía no estás preparado, pero no significa que no puedas hacerlo, ¿no? Entonces, lo que tú has dicho, ¿no? Mientras nos llega nuestra oportunidad, nuestro momento de gloria, busquemos todas las maneras posibles de aprender a perfeccionar nuestro estilo y de ganar dinero con ello, que podemos repasar algunas. Y sobre todo también una frase que quería decir aquí, que la gente sepa que como escritor no estás solo, porque te enfrentas a un mundo, al sector editorial, esto nos pasa mucho con la gente que mentorizamos y todo, que no encuentra esas personas a las que acudir para que le ayuden o ese curso de escritura que realmente valga la pena, etcétera, ¿no? Y yo creo que hoy en día, como tú has dicho, hay muchas personas que hacen cursos, hacen talleres como Silvia de la Coan, que yo lo recomiendo encarecidamente, pero también hay academias como el Ateneo, como tú has dicho, que te pueden formar como escritor y ayudarte, ¿no? En esta tarea, ¿no? Y grupos de escritores. Yo, por ejemplo, conozco en Bañolas un grupo de 20 escritores que cada 2 o 3 años publican un libro que es una antología conjunta. Como son 20, cada uno vende 20, 30 ejemplares, venden 600, que es más de lo que venden muchas novelas. Sí. Entonces, bueno, está bien ponerte en el proceso con otras personas, buscar mentores, buscar compañeros, y la vida ya te dirá dónde has de llegar, si eres jugador de regional o si puedes acabar en la Champions. Sí, también hay una idea muy bucólica, ¿no? En esto de la escritura, ¿no? De antaño, de aquellos de hace 25 o 30 años, que el escritor escribía al lado de la chimenea su libro, se lo daba a la editorial, se quedaba ya cruzado de brazos y la editorial es la que se encargaba de todo y solo le llamaba cuando tenía que ir a hacer una firma de libros y firmar. Sí, pero ¿no? eso no existe. Eso no existe ya, que eso que la gente lo sepa. Ni los agentes te llaman diciéndote escribe. No. El agente lo que quiere es que no llames. De eso hablaremos y traeremos la gente aquí, ¿no? Y que también el autor sepa que va a tener que picar mucha piedra y que también va a tener que hacerse conocerse, irse a conocer otros autores, colaborar con otros. De eso podemos dedicar un capítulo a la promoción que puede hacer el propio autor. Ahí podemos hablar de cómo un autor se puede promocionar. Pero sí, yo diría que lo más importante es mantener la ilusión, asegurarte el sustento de alguna manera. Quizás no es escribiendo, quizás
tienes un bar comidas y eso te da para comer y luego las horas libres te dan para vivir. O sea, get a job, que dirían en inglés, asegurarte que, porque imagínate lo ansioso que estarías si pagar el alquiler dependiera del próximo libro que publicaras. Entonces, yo te diría, cubre tus gastos y a partir de ahí, como nos decía Vicente Ferrio, sé emprendedor a tiempo parcial. Y emprendedor a tiempo parcial puede ser una persona que dedica 1 o 2 horas al día a la escritura y que quizás de aquí 10 años pase algo gordo con eso. Lo importante es seguir ahí, hormiguita y picando piedra. Sí, y sobre todo que no pierda la ilusión, porque a veces la gente se desmorona, ¿no? Con el primer, ¿no? Se piensa que con su primer libro va a llegar muy lejos. Si un autor publica y debido a la decepción de lo que ha sido el público, que el editor se ha portado mal, que la gente es un energúmeno, deja de escribir, es que no le gustaba tanto escribir. Sí, al final eso te va a poner, la escritura te pone en tu camino rápido, ¿eh? Sí. O sea, Continúan aquellos que no tienen más remedio que seguir escribiendo porque, como decía Paul Auster, eres escritor cuando descubres que no sirves para ninguna otra cosa. Muy buena frase para acabar. Para cerrar está bien. Pues muy bien. Pues oye, mucho ánimo, ¿no? A todas esas personas que quieran escribir y que nos acompañen en este podcast. Que nos sigan escuchando, que van a aprender cosas. Así es.